En la clase de la mañana hicimos una introducción a la integración emocional y les hablé de la primera máscara del ego que vamos a estudiar, que es el miedo. El miedo es uno de los problemas más comunes que experimentamos todos. Y también estoy de acuerdo en que es uno de los más desagradables de todos. El vivir con miedo, el sentir miedo en todo momento, el casi que el miedo sea el que controla y domine tu vida. Por eso es que lo vamos a estudiar con detenimiento, con profundidad, y le vamos a dedicar una semana entera a trabajar única y exclusivamente el miedo. Entonces, durante esta semana, todas las sesiones grupales del equipo van a estar enfocadas y dirigidas al tema del miedo. A cómo lo trabajamos, a qué le tienes miedo, a qué no, cómo te afecta, etcétera, etcétera. Toda esta dinámica, ¿vale? En la mañana, cuando hablaba de los miedos, algunos de ustedes comentaban híjole, que se les hacía difícil sentir un miedo, que lo sienten cuando se activa por sí mismo en ese momento, pero que de resto se les hace difícil. Entonces, esto me lleva a explicarles, a aclararles algunas cosas. Y lo hago con ejemplos. ¿Recuerdas la última vez que te comiste una comida que te gustase mucho? Un chocolate, tu comida favorita, lo que sea. Recuérdalo. Y recuerda el sabor de esa comida. La comida estaba rica. Y tú ahora recuerdas el sabor de esa comida y te acuerdas que estaba rica. Ahora te pregunto, ¿la sensación de lo rico que estaba esa comida, cuándo era más intensa? ¿En el momento que te la estabas comiendo o ahora que lo recuerdas? Disculpen la interrupción. Entonces les digo, obviamente, en el momento en el que te estás comiendo esa comida, ese chocolate, el sabor es muchísimo más intenso que cuando luego lo recuerdas o lo recordamos ahora durante la clase. Nuestras emociones suceden de una manera parecida. Si tú un día te enfadaste, luego cuando recuerdas lo sucedido, ese enfado no está tan activo, no se siente tan intenso como cuando en ese momento te enfadaste. Entonces, siempre es más intensa la emoción en el momento en el que la estamos viviendo que luego con el paso del tiempo cuando la recordamos. Se debe a que cuando la estamos viviendo es cuando está sucediendo, es cuando está pasando. Si yo me golpeo en el brazo con una mesa, con una esquina, el dolor del momento es mucho más intenso que cuando dentro de un rato recuerdo, me dolió cuando me di en la mano. Entonces, cuando hacemos integración emocional y en general cuando hacen cualquier tipo de terapia, no tienen que tratar de sentirlo de una manera desgarradora, de una manera que sea tremendamente intenso y doloroso. Esto no es adecuado, esto es drama. No recuerdo si lo comenté en la clase pasada o no, pero en caso de que haya sido, lo voy a repetir. Un trabajo terapéutico o la integración emocional no es más profunda por cuanto más lloremos o por cuanto más duela. La eficacia está en la capacidad y el tiempo que permaneces consciente de la emoción que estás sintiendo, no en la intensidad del dolor. Entonces, habrán integraciones emocionales que ustedes realicen que van a ser muy dolorosas, muy intensas, y habrán integraciones emocionales que sean menos intensas, menos suaves,
Y no significa que lo estés haciendo mal. No tiene por qué ser siempre desgarrador y es muy importante que esto lo mantengan en la mente. Entonces, si yo les digo, recuerda un miedo y a ti no te viene ningún pánico que te desgarre el dolor, no pasa nada. Agarras cualquier pequeño miedo, cualquier pequeña incertidumbre o inseguridad, que en definitiva es también miedo. ¿Vale? Entonces, si hoy, ahora, vamos a volver a trabajar acerca de los miedos. Si a ti no te viene a la mente ningún miedo que tengas ahora, entonces lo que hacemos es piensa en algún miedo que tuviste en el pasado. Porque a menos que lo hayas trabajado ya, cualquier miedo que hayas tenido en el pasado, hay una parte que sigue ahí escondida. Lo que pasa es que ya no es terriblemente doloroso o ya no limita tu vida. Pero es muy probable que una de esa parte quede todavía por ahí. Entonces, les decía, el miedo es la primera negación que vamos a estudiar. Para los que no estuvieron en la clase de él en la mañana, lo voy a volver a escribir. Dentro del mapa del ego, tenemos 7 niveles y cada nivel tiene 3 máscaras. El mapa del ego es lo que nos va a ayudar a conocernos, a descubrirnos, a entendernos. Entonces 3 por 7 son las 21 máscaras del ego que estudiamos en la integración emocional. Nosotros durante este curso vamos a estudiar los 3 primeros niveles que corresponden con las primeras 9 máscaras del ego. Es el temario en cuanto a máscaras del ego de este curso. Lo hacemos así porque estas son las más importantes para resolver la inmensa mayoría de nuestros problemas. Entonces, el día de hoy hemos comenzado con el primer nivel, que son las negaciones. Y como les digo, tenemos 3 negaciones. El miedo, que es la que estamos trabajando hoy, la vergüenza y el orgullo. ¿Bien? Entonces, les decía, las negaciones es la forma inconsciente en la mayoría de los casos y consciente en otros, en la que no queremos ver nuestro sufrimiento, en la que no lo queremos aceptar, en la que no lo queremos afrontar. Y esto lo hacemos de una manera natural para tratar de protegernos, para tratar de sobrevivir, para tratar de sufrir lo menos posible. Así que no somos malas personas por hacerlo. Es algo totalmente natural. Sin embargo, huir de nuestro dolor, como les expliqué la semana pasada, no nos ayuda en nada, no sirve de nada. Jamás hemos resuelto nada a través de mirar para otro lado. Y ese famoso dicho de el tiempo todo lo cura es una gran mentira. El tiempo no cura nada. El tiempo solamente hace que las cosas se conviertan, que un problema se convierta en un trauma y que ese trauma sea cada vez más grande y que esas emociones no resueltas se densifiquen tanto que lleguen al cuerpo físico, convirtiéndose en muchos casos en enfermedades. Respira. Entonces, ese no es el procedimiento. Lo que tenemos que hacer es afrontar conscientemente, sentir nuestro dolor. Dentro de esta dinámica tenemos el miedo como primera negación. Y aquí voy a hacer también otro paréntesis técnico. En diferentes terapias y técnicas están estructuradas de diferentes formas y maneras. Entonces, en muchos tipos de terapia, el miedo se considera una emoción.
Para nosotros, el miedo entra dentro del nivel de las negaciones. Cuando lleguemos a las emociones, estudiaremos las tres emociones básicas, el abandono, rechazo y culpa. Pero, mientras tanto, nosotros decimos que el miedo es una negación. No voy a entrar mucho en este detalle, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a verlo de una manera gráfica. Si esto soy yo y este es un miedo que yo tengo, digamos que el miedo es el caparazón, pero debajo de ese miedo es donde está la emoción, es donde está el problema. Así que por así decirlo, el miedo no es la emoción en sí. El miedo es lo que esconde, oculta, tapa la emoción. Pero precisamente porque el miedo es tan intenso que nos impide sentir e identificar la emoción, tenemos la idea de que el miedo es la emoción. Pero en realidad no lo es. La emoción es lo que está aquí dentro. Y el miedo es lo que lo esconde. Entonces, amplío un poquito más. El miedo y las negaciones, el orgullo y la vergüenza funcionan igual, pero en este caso estoy hablando del miedo, ¿vale? Entonces, la negación lo que hace es tratar de esconder y proteger la emoción que estamos sintiendo. Ahora, nosotros, como les empecé a introducir la semana pasada, disolvemos esa emoción a través de poner nuestra atención, nuestra conciencia ahí. Ahora, mientras esta negación, que la vuelvo a marcar, porque sé que no ven el cursor, mientras esta negación que esté aquí esté tan grande y tan marcada, mi conciencia no puede pasar, no puede penetrar. Porque la conciencia trata de acceder a la emoción, pero la negación, ¡pum!, la empuja afuera y no lo permite, lo impide. Entonces, lo único que experimentamos es el miedo, o la vergüenza o el orgullo, la negación, el miedo en este caso. Y no podemos acceder a lo que hay dentro, que es donde está el verdadero problema. Con este primer paso de la integración que estamos dando en el día de hoy, lo que estamos haciendo es abrir un agujero, abrir diferentes agujeros en esa capa de protección, en esa negación que esta semana es el miedo, para que entonces ahora yo pueda prestarle atención, colarme por uno de esos huequecitos y que podamos llegar al problema en sí. Entonces, durante esta semana, el trabajo que vamos a realizar es empezar a quitar negación, empezar a quitar miedo de nosotros. Es lo que vamos a hacer. No solamente de uno, sino vamos a estar por aquí, hay un montón de miedos más. Y cada uno de esos miedos dentro tiene una emoción. De manera que al irlos eliminando, esos miedos, lo que va a ir desapareciendo es el miedo y eso nos va a dar acceso a la emoción, que es el siguiente paso que estudiaremos. Primero, eliminar lo que me impide acceder, para luego, entonces, poder resolver
lo que quiera que esté escondido detrás. Muchas veces mientras el miedo está activo, no sabes, no eres consciente de qué es lo que hay detrás. No tienes conciencia de lo que lo está causando como tal y de cómo poder resolverlo. ¿Vale? Entonces, esta es la importancia de trabajar las negaciones y por eso nosotros marcamos esta diferencia entre una negación y una emoción. Por así decirlo, la emoción es lo que está dentro y la negación es lo que lo esconde, lo oculta y trata de que desaparezca o se reprima. Entonces, tenemos que quitar esa coraza para poder llegar a donde está el verdadero dolor. ¿Vale? Esta es la diferencia entre una negación y una emoción. Pero, obviamente, el miedo se siente. Así que por eso, aunque lo llamamos una negación, podemos sentirlo. ¿Vale? Entonces es solamente para que no se lleven a confusión de que nosotros decimos que el miedo no es una emoción, sino es una negación. Pero la sentimos como tal, la sentimos como negación. ¿Vale? Entonces, habrán situaciones en las que, corrijo, habrán problemas en los que sientes miedo y habrán problemas en los que no sientes miedo. Tenemos tres opciones, miedo, vergüenza, orgullo. Habrán problemas donde lo que hay es vergüenza, o lo que hay es orgullo, o se mezclan dos, o se mezclan tres. No se preocupen, les voy a explicar la mecánica de todo para que lo comprendan perfectamente y se puedan reconocer. Pero esta semana la vamos a bautizar como la semana del miedo, donde vamos a ver nuestros miedos, reconocerlos y convertirlos en nuestro mejor amigo. Así que, como se pueden imaginar, no va a ser una semana agradable. ¿Mm? Sin embargo, con el apoyo del equipo, de las tareas, de estas clases, es que van a poder empezar a superarlo y a ir rompiendo esos miedos. ¿Vale? Bien. Una de las características principales del miedo es que nos congela, nos limita en nuestra forma de vivir, en las decisiones que tomamos. Y si lo piensan, ¿cuántas veces tomaste una decisión desde el miedo y luego te arrepentiste? Y luego dijiste, ay, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hiciste eso? Es que me dio miedo, no lo sé, solamente me dio miedo y nomás lo hice. Por tanto, tenemos que trabajarlo para que el miedo no sea lo que nos domine a nosotros. Pongo un ejemplo. Cuando somos niños, nos enseñan a que antes de cruzar la calle debemos mirar a ambos lados por el miedo de que nos puedan atropellar. Y como adultos a los niños les metemos el miedo de que tienen que mirar porque si no les van a atropellar y les van a hacer daño. Y es porque como niños no tenemos la capacidad de comprender más allá, no tenemos la capacidad de ser responsables y la capacidad de ser prudentes. Ahora, espero que estén de acuerdo conmigo de que no es lógico que ahora, como personas adultas y maduras, antes de cruzar la calle, mires porque tienes miedo. No. Hoy en día, antes de cruzar la calle, debes mirar por prudencia, por responsabilidad, por querer estar feliz, pero no porque te dé miedo cruzar la calle. ¿Comprenden? Entonces, este es un tipo de dinámica que tenemos que comprender. Les pongo otro ejemplo. Probablemente tratas de ahorrar dinero en función de lo que quiera que ganes. Y si tu economía no te da para ahorrar, te gustaría ahorrar. En algún momento de tu vida has tratado de ahorrar. Ahora te pregunto, ¿por qué ahorras? ¿Por la prudencia de tener una mejor vida en el futuro? ¿O por el miedo a que te pase algo malo, a que tengas una crisis, a que te despidan del trabajo? Respira.
muy probablemente ahorras por el miedo a que te pase algo. Entonces, fíjense cuál es la dinámica que suelen hacer. Ahorras porque tienes miedo de que vengan las vacas flacas o una crisis. Y estás ahorrando para un momento de dificultad. Ahora llega un momento de dificultad económica, donde estás pasando un apuro económico. Pero no, los ahorros no se tocan, porque los ahorros son para si por si acaso tenga una crisis. Pero es que ahora tienes una crisis, pero es que ese dinero es para las crisis. Pero no lo puedo tocar porque ese dinero es para las crisis, pero es que ahora tienes una crisis. Respira. En realidad, no has estado ahorrando para las crisis, has estado ahorrando para sentirte seguro por el miedo que tenías. Y ese miedo es el que te impide tocar un centavito de lo que tienes ahorrado, porque es para cuando tengas un problema. Y como ahora tienes un problema económico, en este ejemplo, no quieres tocar esos ahorros porque tienes miedo de que venga un problema aún mayor. Pero es que si viniese un problema aún mayor, tampoco lo tocarías por si acaso viniese un problema aún todavía más grande. Hasta que te ves contra la espada en la pared y no te queda de otra, pero hasta entonces has sufrido un montón. Entonces, ahorrar es tremendamente sabio. Yo ahorro, pero no ahorro por miedo, ahorro por prudencia, ahorro por responsabilidad. Y cuando llega un momento difícil, digo, ay, para eso tengo los ahorros. Y agarro los ahorros y lo utilizo de manera prudente y de una manera responsable para ese momento de dificultad. Y luego vuelvo a ahorrar. Respira. Otro ejemplo. Cuando conduces, te pones el cinturón de seguridad por la responsabilidad de tu propia salud o por el miedo a que te multen. Cuando sales un día de fiesta con tus amigos y bebes, ¿qué es lo que te hace no conducir? La prudencia y la responsabilidad de proteger tu vida y la de los demás. O el miedo a un control de alcoholemia y a una multa. ¿Lo ven? Hay un montón de acciones y decisiones en la vida que las hacemos no de una manera responsable y no de una manera prudente, sino el miedo te empuja, te obliga a hacerlo. Pero entonces lo que sucede es que el miedo se empieza a convertir en el jefe de tu vida, se empieza a convertir en el director, en el que te mueve, en el que te maneja. Y ahora el miedo tiene poder sobre ti. Y esto no es en absoluto agradable. Respira profundo. Estoy hablando de diferentes miedos, de diferentes situaciones donde el miedo aplica, donde los miedos se activan, precisamente para que se puedan reconocer en estos casos. Poco a poco vamos cambiando el miedo por la responsabilidad y por la prudencia. Y en ese proceso vamos integrando, observando nuestros miedos, para irlos trabajando, para ir viviendo libre de esos miedos. Vamos a hacer una contemplación. Respira profundo, presta atención a tu interior, consciente de que estás consciente. Y piensa solamente en la palabra miedo.
en nada en concreto, solamente miedo. Y simplemente el contemplar el miedo en general, sin nada en específico, hace que esa sensación se active. Miedo. Ahora, quiero que prestes atención a tu cuerpo. Date cuenta que al contemplar el miedo, tus músculos se empiezan a contraer y tu cuerpo se empieza a tensionar. Obsérvalo, es inmediato, empiezas a sentir miedo y los músculos se empiezan a contraer, el cuerpo se empieza a tensar. Es este proceso de congelamiento y de estar a la defensiva. Entonces toma una respiración profunda y pon tu intención en relajar el cuerpo, en relajar esos músculos, en relajar esa tensión del cuerpo. El miedo sigue estando ahí. Lo que haces es destensar, relajar el cuerpo. Respira. Bien. Respira profundo. Regresan aquí. Cuando experimentamos miedo, nuestra mente intelectual es capaz de categorizar y de etiquetar los miedos. Nuestra mente puede decir, este miedo es a que me llamen la atención, este miedo es a no tener dinero, este miedo es a que me sean infiel, este miedo es... Y intelectualmente podemos hacer una categoría de todos esos miedos. Ahora, en nuestro cuerpo sucede completamente diferente. Nuestro cuerpo físico no tiene la capacidad de entender, de razonar de esa manera. Y tu cuerpo físico siente miedo. Y tu cuerpo siente el miedo de la misma manera, si es el miedo a que te griten, el miedo a que te insulten, el miedo a que te rechacen, el miedo a que te sean infiel o el miedo a que te maten. Tu cuerpo físico no entiende para comprender la diferencia. Tu cuerpo físico solamente entiende miedo y ya está. Entonces, cuando el miedo se activa, especialmente cuando se activa de una manera muy intensa, en nuestro cuerpo sucede un primer proceso que es todos los músculos se empiezan a contraer. Esto se debe a que nos ponemos en el proceso de defensiva o huida. Ante una situación de miedo, nuestro cuerpo tiene que sobrevivir y tiene dos opciones para sobrevivir. Una es pelear, la otra es huir. En ambas decisiones necesita que la sangre vaya a nuestros miembros, a los brazos, a las piernas, para salir corriendo o para defendernos. Respiren. ¿Te has dado cuenta que ante una situación de un miedo muy grande te cuesta pensar? Y sientes los nervios en los brazos y en las piernas. Esto se debe a que se activa una parte del cerebro que no vamos a entrar ahí, que es la parte de la supervivencia del cerebro reptiliano, y toma control para sobrevivir. El típico ejemplo, estás con tu jefe te llama la atención y te llama la atención gritándote y a lo mejor con malas palabras y delante de todo el mundo y te da miedo que te vayan a despedir.
y te da miedo porque te está humillando o te está gritando. Y en ese momento te está llamando la atención y tú estás callado, callada, no sabes ni qué decirle. Y luego te subes en el coche, vas de camino a tu casa y entonces tu mente empieza a funcionar y dices, pero es que no tiene razón, pero es que yo sí lo hice, pero ¿y por qué no le dije? ¿Es que soy tonto? ¿Le tenía que haber dicho esto? ¿Es que le tenía que haber dicho lo otro? Pero en ese momento no pudiste. Y sé que a muchos de ustedes les sucede y en ese momento se sienten frustrados y se sienten tontos de, pero ¿por qué no se lo expliqué? No se lo explicaste, porque en ese momento el miedo era tan grande que se activó tu cerebro reptiliano y mandó toda la sangre, toda la energía y conciencia a tus brazos, a tus piernas, y no pudiste pensar, no tenías acceso a a tu cerebro racional, solamente pura supervivencia. Y cuanto más grande es ese miedo, más control toma el cerebro reptiliano y eso es lo que provoca el temblor en los brazos y en las piernas cuando tienes mucho miedo. No es sino la acumulación de energía en el sistema nervioso, en los miembros, preparado para salir corriendo o luchar por tu vida. Respira. Entonces, en mayor o menor medida, dependiendo de qué tan grande es el miedo que se nos active, este es el proceso que sucede en nuestro cuerpo físico. Y una de las cosas que tenemos que empezar a hacer cuando se nos activan estos miedos es respirar profundo y ir relajando nuestro cuerpo, ir relajando toda la tensión del cuerpo para poder volver a tener acceso a nuestro cerebro racional y para que el cuerpo comprenda que el miedo que tienes no está afectando a tu vida como tal. No es que alguien te esté apuntando con una pistola en la cabeza, a menos que esa sea la situación, sino que es un miedo a que te sean infiel, a que te engañen, a que te mientan o a que te griten. Pero tu vida no está directamente amenazada. Respira. Entonces, este es el efecto físico del miedo. Cuando el miedo toma control de tu cuerpo y no puedes hacer nada, te quedas o congelado, o te largas, o quieres pelear. Son las reacciones que tenemos. Por eso, primero, ok, sí tengo miedo, pero mi supervivencia no está amenazada. ¿Vale? Vamos a hacer, ahora vamos a aplicar esto que les he explicado. Presta atención a tu interior. Y para este ejercicio les voy a pedir mucho valor. Porque quiero que recuerdes un pánico que tengas, un miedo muy grande que tengas. Ten el valor de recordarlo y sentirlo. Y si nunca has experimentado pánico, trata de identificar el mayor miedo que hayas tenido o que puedas identificar en este momento. Recuerda ese pánico, ese miedo. Observa la reacción en tu cuerpo. Observa cómo se va tensionando. Observa cómo ahora estás más pendiente del miedo que de mis palabras. Toma una respiración profunda, consciente, consciente de que estás consciente. Toma fuerza de voluntad, consciente de que estás consciente. Ahora abre los ojos, mira a tu alrededor y en voz alta te dices a ti mismo, a ti misma, mi vida no está amenazada en este momento. Dilo en voz alta, necesitas oírte decirlo. No estoy amenazado en este instante. Mi vida no corre peligro. Y mira alrededor, necesitas mirar alrededor, arriba, especialmente detrás tuyo. Mira detrás tuyo. ¿Ok? Y de nuevo respira y te dices a ti mismo, a ti misma, no estoy amenazado, mi vida no está amenazada. No voy a morir en este momento, no estoy amenazado, no hay peligro.
respira y te lo dices con los ojos abiertos. No estoy amenazado, no estoy en peligro. No hay peligro en este momento. Y toma una respiración profunda. Ok. Observa cómo se siente ahora tu cuerpo. Muy probablemente a ella sigue habiendo miedo, pero es parte de ese pánico y esas reacciones físicas, si lo has hecho, deben haber reducido o desaparecido. Porque es solamente tu cuerpo ingenuo, inocente, que no lo sabe, que no comprende, no diferencia un miedo de otro. Y siempre reacciona del miedo de la misma forma. Me voy a morir. ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando a lo mejor tuviste una ruptura de corazón, una ruptura de pareja, te sentías muy mal y sentías que ibas a morir? Obvio, nadie muere de una ruptura de corazón. Una ruptura de corazón no mata a nadie, pero experimentamos miedo y el cuerpo no lo comprende. Así que el cuerpo dice, Dios, este miedo es muy grande, de esta no escapo, de esta me muero. Y entonces tenemos la sensación de, sin ti me muero. Sin esta persona me muero. Pero no es verdad. La prueba está en que no te has muerto. Respira. Así que de nuevo, mira alrededor tuyo. Ah, respiración vocal. Ah, no estoy en peligro. No estoy amenazado. Mi vida no está en riesgo en este momento. Y permite que tu cuerpo lo entienda. El decirlo en voz alta es porque los oídos es una de las formas en la que tu cuerpo lo escucha. No estoy en peligro, no estoy amenazado. En este momento estoy a salvo. Y quedará miedo, que ahora lo vamos a integrar. Estoy llevándoles del pánico al miedo. Estoy llevándoles de el no poder pensar a poder volver a recuperar tu cerebro. Entonces, cuando te dé un ataque de pánico, que ya profundizaremos en eso, lo primero que te tienes que recordar es, ok, en este momento no estoy amenazado, mi vida no está en riesgo, para que tu cuerpo se entere y se relaje. ¿Vale? Así que una última respiración profunda. Ah, bien, 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 bien. Gracias por el valor y el esfuerzo de hacer esto. Sé que no es fácil. Una vez que damos este paso, que nuestro cuerpo se relaja un poco, sé que el miedo no se ha disuelto todavía, no ha desaparecido, ha disminuido una parte, pero ahora es donde viene la parte de la integración, de integrar ese miedo. Voy a aprovechar para hacer un paréntesis para la duración del curso. Toda la semana, durante mis clases y después de mis clases, es totalmente normal que se sientan agotados, exhaustos, porque el esfuerzo emocional que hacen en cada una de mis clases es tremendo. La cantidad de resistencias que rompemos, la cantidad de despertar, de entender qué sucede, son muchísimos. Es totalmente desproporcionado a cuando no tenemos un crecimiento, un camino previo, cuando no estamos acostumbrados. Así que una de las cosas más comunes que experimentan, especialmente las primeras semanas, es que el jueves en la noche o el viernes en la mañana sienten que les pasó un tractor por encima. Y no fue tanto un tractor, fue mi conciencia y la enseñanza. ¿No? Así que es totalmente normal y tienen que permitírselo, ¿vale? Ser suaves con ustedes mismos e ir siguiendo el curso al ritmo que vamos, respetando tus propios ritmos. Pero es totalmente normal que sientan ese cansancio, ese agotamiento. ¿Vale?
Ahora, la segunda parte también tiene que ver con que muchas veces estamos peleando y luchando tanto contra lo que sentimos. Estamos tanto con esos miedos, tan presas de esos miedos, que de repente cuando por fin te relajas, te das cuenta de lo cansado o cansada que has estado de llevar esa carga. En la clase de la mañana, cuando les dije, deja de ponerte en la espalda el sufrimiento ajeno. Y cuando hicimos ese ejercicio, qué cansado es ponerme mierda encima de otro, como si no tuviese suficiente con mi dolor y llevar el dolor de otras personas. No, yo me hago responsable del mío, cada uno del suyo y juntos colaboramos. ¿Mm? Entonces, estas son algunas de las situaciones que causan esa sensación de cansancio o de agotamiento. ¿Vale? Es totalmente normal. Y es totalmente normal que durante mis clases trasciendan. Y que mientras estoy hablando, estás haciendo tu mayor esfuerzo para escucharme y no se están quedando dormidos. Es totalmente normal. ¿Vale? Y lo bueno es que muchos de ustedes lo comentan en el chat y de esa manera se dan cuenta de que no estás solo. ¿Vale? Es totalmente normal. Así que tómenselo con calma, vamos poquito a poco, sigue siendo el esfuerzo que están haciendo y como les digo, es parte del proceso. Lo más duro del curso son las primeras 2, 3 semanas en lo que arrancamos, pero a partir de ahí ya se adaptan al ritmo, se adaptan a la dinámica y van a ver lo fácil que es. ¿Vale? Y también como ahora ya abrimos las sesiones de oyente, pues gracias a que tenemos estudiantes de tantos países, creo que hay sesiones casi a cualquier hora del día. Porque hay sesiones desde las 4:30 de la mañana hasta las 9 y pico de la noche. ¿Vale? Así que prácticamente en cualquier momento se pueden unir a una de esas, sentirse acompañados, tener el apoyo de todo el equipo y precisamente por eso lo hacemos, ¿vale? Para que sepan que estamos ahí, que sabemos que este proceso es duro. ¿Mm? Em, el trabajo personal y la terapia que van a hacer a lo largo de estos 3 meses probablemente sea mayor y más profunda que lo que hayas hecho en toda tu vida. Salvo aquellos de ustedes que tengan mucha experiencia, lo que nos comentan todos los estudiantes es que lo que se trabaja en estos 3 meses del curso no lo habían trabajado en todos los años de su vida previa. Eso es lo que hace que sea tan eficiente. ¿Vale? Entonces, verdaderamente se produce un cambio muy grande en nosotros porque trabajamos muchísimo y hacemos un esfuerzo que es digno de admirar. Todo el equipo admiramos el esfuerzo que realizan. Por otro lado, sabemos lo que duele y lo que sufre porque todo el equipo, incluido yo, un día estuvimos donde tú estás. Un día cada uno de los profesores y yo mismo estuvimos sentados delante del ordenador o con alguien, en este caso yo con mi maestro Maja, tomando estas clases, aprendiendo, enseñando y trabajando yo todos mis problemas. Así que sé lo que es un ataque de ansiedad, de pánico, el insomnio, soy un experto en insomnio, tuve insomnio durante 20 y pico de años de mi vida. ¿Mm? Y precisamente por eso entiendo lo que viven, entiendo lo que cansa, lo que agota y los procesos que van viviendo. Así que a veces me gusta nombrarlo, no para fardar como tal, sino porque ustedes me conocen ahora como soy a través de mis vídeos y parece que nací así. No, en absoluto. Era una persona depresiva, tímida, no tenía nunca amigos. E imagínense esto, no me atrevía a hablar en público. ¿Se lo pueden creer? Me ponía histérico, me daban ataques de tener que hablar delante de la gente, no podía relacionarme, no tenía amigos. ¿Ok? Y gracias a la integración emocional, a la terapia y al esfuerzo que realicé, todo eso ahora para mí son anécdotas de mi vida, sin más. ¿Vale? Así que tengan paciencia, vamos a seguir trabajando, lo están haciendo muy bien y
tanto mi equipo como yo vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para apoyarles, guiarles y enseñarles. ¿Vale? Y con esto cierro el paréntesis. Y regresamos a el miedo. ¿Qué es lo que nos causa el miedo? Siempre, 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 el origen es lo desconocido. Aquello sobre lo que no tenemos control y sobre lo que no sabemos que va a suceder. Nosotros no tenemos miedo del pasado, porque el pasado ya lo vivimos. Nosotros tenemos miedo de lo que pueda suceder en el futuro. Tenemos miedo de vivir de nuevo una situación que ya vivimos en el pasado. Pero lo conocido ya lo conocimos. Ahí no hay miedo. Entonces, nuestro miedo siempre está relacionado con lo que desconocemos. Y como les decía en la clase de la mañana, no quiero llamarlo error, porque cuando lo llamo error podemos caer en la idea de juzgarnos a nosotros mismos. Así que voy a decir una de las actitudes o comportamientos que tomamos cuando sentimos miedo es tratar de buscar seguridad para compensar ese miedo. Y tratamos de buscar esa seguridad a través de fantasear, de inventar, de engañarnos. Respira. ¿Cuántas veces te has contado a ti mismo, a ti misma mentira para no ver el miedo que tenías? Y nos creemos cualquier posibilidad. Nos creemos cualquier cosa que nos cuenten con tal de no tener que afrontar ese miedo. Esta no es la forma, no es eficiente. No estás sanando ese miedo. Lo que estás haciendo es mentirte. Respira. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desde el punto de vista teórico es muy fácil. Si el miedo lo causa lo desconocido, si permanezco en el miedo, lo conoceré y dejará de ser miedo. Respira y repito. Si el miedo es siempre qué habrá detrás de esa puerta que les decía en la mañana, es a lo desconocido, si huyes, se va a permanecer siempre como lo desconocido, por tanto el miedo siempre va a estar ahí. Si en lugar de huir o engañarnos, permanezco en el miedo y conozco mi miedo, dejará de ser un desconocido, dejará de ser miedo. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es aprender y trabajar para convertir el miedo casi que en nuestro mejor amigo, para ser capaces de permanecer en el miedo, para entonces conocerlo y que se disuelva. Y lo vamos a hacer en este momento. Respira, presta atención a tu interior y primero consciente de que estoy consciente. Sé que algunos de ustedes todavía no sienten bien el estoy consciente de que estoy consciente, no lo identifican, no importa. Se los aseguro que no importa. El simple hecho de que contemples estoy consciente de que estoy consciente, funciona. Entonces, estoy consciente de que estoy consciente. Presto atención a mi respiración y sé que estoy prestando atención a mi respiración. Así que estoy consciente
de que respiro y sé que estoy consciente que respiro. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Ahora, en lugar de pensar en un miedo en específico, piensa en el miedo en general. Piensa en la palabra miedo. Y deja que se despierte el miedo en general. Puede ser más o menos intenso, no importa. Identifica ese miedo general que hay en ti. Entonces, el siguiente paso. No creo en el drama. No creo en el drama. Y lo que vas a hacer es vea ese miedo general. Permítete sentirlo. Imagina por un momento como si ese miedo fuese un jacuzzi. Un jacuzzi de agua caliente que quema al entrar, pero luego te aclimatas. Así que en lugar de huir de ese miedo, entra en él. Date un jacuzzi de miedo. Y tan solo respiras y sientes miedo. Respiras y sientes miedo. Y estás integrando el miedo en general. Y al hacerlo, te vienen diferentes situaciones a tu mente. Eso está bien. No te enganches en ninguna. Tan solo contempla y siente el miedo en general. Respiro y siento el miedo en general que hay en mí. Grande o chico, el que sea. Cuando se haga muy intenso, no creo en el drama y lo continúo sintiendo. Respiro consciente del miedo. Estoy consciente del miedo. Me permito respirar y sentirlo. Sé que es duro, sé que es difícil. Ten fuerza de voluntad, permanece ahí, consciente, sintiendo el miedo en general. Y está bien que recuerdes diferentes situaciones, no te agarres a ninguna. Estamos integrando el miedo general, el miedo global. No trates de salir del miedo, no trates de huirlo. Permanece ahí, sintiendo miedo. Respira profundo, relaja tu cuerpo. En este momento tu vida no está en riesgo, pero permítete sentir profundamente el miedo global. Estás a salvo, sintiendo el miedo conscientemente. No creo en el drama, pero siento el miedo. Respira, permanece ahí.
Sin importar cuán doloroso sea, no creo en el drama. El miedo no tiene poder sobre mí, estoy consciente y lo siento. Permanezco en el miedo, sintiéndolo conscientemente. Eso es, respira, sumérgete en el miedo. Consciente de que estás consciente, no creo en el drama, no creo en el drama. Si salen lágrimas, salen. Si necesitas llorar, llora. No lo exageres, no lo reprimas. Consciente de que estoy consciente, sintiendo el miedo. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Permanece ahí solamente un poquitito más. Consciente. Miedo. No creo en el drama. Estoy consciente de que estoy consciente. No huyas, no te evadas, permanece en el miedo, consciente, respirando, sintiéndolo. Miedo. Estoy consciente del miedo, me permito sentirlo. No me engancho en ninguno en específico, solo miedo. Eso es. Miedo. Consciente de que estoy consciente. Respiro, siento miedo. No creo en el drama. Solo 30 segundos más, así que haz un último esfuerzo por sentir un poco más de ese miedo. Si puedes hacerlo, permanece ahí, consciente, no creo en el drama y siento miedo. Eso es. Respira, miedo. Consciente del miedo, no creo en el drama. Bien. Ahora toma una respiración profunda. Relaja tu cuerpo y deja ir ahora el miedo. Y te enfocas solamente en tu respiración, consciente de tu respiración. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy consciente de que estoy consciente. Y ahora cambio de tema radical. Cara sonriente. Piensa en alegría, en felicidad, en grandes sonrisas. Y ten fuerza de voluntad, aunque quieras seguir pensando en otras cosas, no importa, solo cara sonriente. Imagina que todo en tu interior es una gran sonrisa amarilla, ridícula, infantil, un emoticono sonriendo amarillo. Y cada célula sonríe y la célula le contagia la sonrisa a cada otra. Y tu estómago se parte de la risa, y tus pulmones se ríen, y tu corazón se ríe, y tus huesos sonríen. Y tu hígado sonríe. Todo tu cuerpo, caras sonrientes, en tu cerebro, caras sonrientes. Cada parte de ti le sonríe a cada otra parte y entre todo se ríe. Alegría, felicidad, permanece ahí, si puedes. Y te obligas a sonreír, lleva esa sonrisa a la cara. Alegría, felicidad, cara sonriente, eso es, permanece ahí un poco más.
más alegría, más felicidad, aunque no te la creas, falsifícalo, no importa. Alegría, felicidad, cara sonriente. Eso es. Respira profundo. Regresa aquí. Tomamos una respiración vocal. Ah. Lo que acabamos de realizar es una integración emocional que creo que duró unos 11, 12 minutos, lo cual ya es absolutamente fantástico. Nosotros tenemos miedos específicos, pero también a veces sentimos un miedo global, un miedo general, que no entendemos muy bien de dónde viene y que es muy amplio. Entonces, en la clase de la mañana hicimos el ejercicio de integrar un miedo específico y les dije, vas a agarrar un miedo que sientas, te vas a anclar en ese miedo y ese miedo es el que vas a sentir, sin cambiar de miedo, sin salirte de ahí, ese miedo específico. Ahora lo hemos hecho de una manera diferente. Hemos contemplado el miedo en general. Simplemente pienso en la palabra miedo, contemplo el miedo y empiezan a surgir los miedos. Son dos formas diferentes de realizar la integración emocional del miedo y que vamos a ir alternando durante la semana. Sé que para algunos de ustedes sintieron más intenso un tema en particular, otros sintieron más intenso el miedo en general. Precisamente por eso es que lo vamos a alternar en un ratito que les explique las tareas de la semana. Entonces, cuando integramos el miedo en general como acabamos de hacer ahora, contemplas el miedo, sientes el miedo y se te vienen a la mente un montón de situaciones diferentes en las que tienes miedo. Por eso también lo hacemos así, para identificar en qué otras situaciones hay miedo. Y lo importante cuando hacemos esta integración general del miedo es que no te enganches, no te agarras a ningún miedo específico o particular, sino que te permanezcas sintiendo miedo. Por eso el ejemplo del jacuzzi, para contemplar que es miedo general, permanecer ahí. Esto nos enseña a cómo tener valor de sentir el miedo, de no huirlo, de permanecer ahí y de conocerlo. Y al mismo tiempo te va a ir a hacerte dando cuenta de las diferentes situaciones de tu vida que te dan miedo o te han generado miedo a lo largo de tu vida. ¿Vale? Así que durante la semana lo vamos a ir alternando y un día trabajarás un miedo en específico, otro día vas a trabajar el miedo en general. ¿Vale? Ahora, durante la integración emocional, es normal que suceda que empiezas a sentir el miedo y al principio suele ser muy intenso. Y como en un jacuzzi, luego te aclimatas a la temperatura del jacuzzi, te adaptas y entonces ahora parece que ya te adaptaste y se siente mucho más suave. Y de repente, ¡pum!, viene otra oleada de miedo y se vuelve a tranquilizar. Y viene otra oleada de miedo y se vuelve a tranquilizar. Por eso es importante que mientras estés en estos momentos que no sientes prácticamente nada, o que no lo sientes tan intenso, no pares y digas, ah, ya está, ya terminé de integrar. No, no, permanece, porque en otro va a venir otra de estas oleadas, posiblemente. ¿Vale? Y aunque estés en este área de aquí, ¿estás integrando estos miedos que están aquí? ¿Lo estás integrando de verdad? ¿Vale? Entonces, por eso es importante que comprendan la mecánica de cómo funciona. Va a ir aumentando la intensidad, luego disminuyendo, luego vuelve a aumentar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, ahora, cuando entramos en la dinámica de la integración emocional, el primer paso diríamos que es la preparación
para realizar la integración. ¿En qué consiste la preparación? Estoy consciente de que estoy consciente. Y no creo en el drama. Es decir, me voy a preparar, lo voy a poner en grande para que lo vean mejor, me voy a preparar para afrontar el dolor que está en mi interior y para ello tengo que estar consciente de que lo estoy y recordarme que no creo en el drama. Entonces, viene la parte de la integración en sí. Que en esa parte lo que hacemos es sentir, en este caso, el miedo. Y la integración en sí consiste en permitirte sentir el miedo conscientemente. Y solamente respirar y sentir el miedo conscientemente. Y cuando en ese proceso de la integración viene una oleada muy grande, algo muy doloroso, me vuelvo al paso anterior. Estoy consciente de que estoy consciente. No creo en el drama. Permanezco sintiendo el miedo. Entonces, estos pasos de preparación, el estoy consciente de que estoy consciente, no creo en el drama, nos lo vamos a repetir cada vez que sea necesario en cualquier momento de la integración emocional. Empezamos por ahí, pero luego cuando la integración emocional se te haga muy dura, muy dolorosa, volvemos a este primer paso y continuamos sintiendo el miedo. Entonces, el tiempo que permanecemos en esta parte, en la parte de la integración, cuando entramos aquí, es cuando el dolor se está disolviendo, cuando en este caso el miedo se está disolviendo. Y permanecemos ahí el tiempo que cada uno vaya siendo capaz. Poco a poco vamos a ir incrementando el tiempo. Esta semana les voy a recomendar que estén alrededor de 5 minutos en este paso de la integración emocional. En la preparación podemos decir que es como 1 minuto, 2 minutos, e inmediatamente te vas a la integración y tratas de permanecer ahí alrededor de 5 minutos. Y luego viene el paso del cierre. Ahora, este paso del cierre es súper importante. Es tan importante como los dos anteriores. Y mi experiencia es que con frecuencia se lo saltan y no lo realizan. Y son las famosas caras sonrientes o la alegría y la felicidad. Es tremendamente importante que al terminar un periodo de sufrir conscientemente, de integrar, lo cerremos para que no nos quedemos con esa sensación de malestar, con esa sensación de dolor y que acabemos nuestro ejercicio con algo positivo, que no acabemos con algo negativo, para que puedas continuar con tu vida y para que eso no se quede bloqueado o estancado en tu interior. Y con frecuencia sucede que los estudiantes no le dan la suficiente importancia, no lo hacen y luego me dicen que se sienten mal y la primera pregunta que les hago es, ¿haces tus caras sonrientes al finalizar? Ay, no, es que no me apetece, es que no me olvido, es que por eso te sientes como te sientes. ¿Vale? Entonces, si esto soy yo y este es el dolor que estoy integrando, según lo voy integrando, va dejando un hueco en mi interior. Entonces las caras sonrientes nos sirven, por un lado, para cerrar la integración, pero por otro lado, hacen que este hueco que se quedó, lo vamos a llenar conscientemente de alegría, de caras sonrientes, para que no sea llenado por un nuevo sufrimiento, para que no sea llenado por nada más y para ir poniendo alegría en nuestro interior. ¿Vale? Entonces, este paso de las caras sonrientes es igual de importante, importantísimo.
Y sé que se les hace a veces cursi, ridículo el pensar en caras sonrientes. Y precisamente por eso lo tienen que seguir haciendo, para que aprendan a conectar con la alegría, con la felicidad. Y puedes imaginar caras sonrientes o puedes pensar en alegría o en felicidad. Mi consejo es que no piensen en situaciones graciosas o en personas que te hagan reír, porque puedes desarrollar una dependencia hacia esa persona o hacia esa situación. Y un día puede ser que no encuentres un motivo por el cual ser feliz. Entonces, cuando simplemente hacemos caras sonrientes, alegría, felicidad, conectas y sientes alegría sin ningún motivo, sin ningún motivo. Y eso es lo que queremos, que además aprendas a encontrar la alegría y la felicidad en tu interior sin ningún motivo, solo porque tú quieres, solo porque tú decides, quiero sentir alegría. Ah, alegría, felicidad, solo tengo que enfocarme y empiezo a sentir alegría en todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces es un paso muy, muy importante y todas las integraciones emocionales las vamos a terminar con caras sonrientes. ¿Vale? Entonces vuelvo al esquema. Vamos a realizar pues alrededor de 1 minuto de preparación, alrededor de 5 minutos de integración emocional y alrededor de otro minuto, minuto y medio de caras sonrientes. ¿Vale? Entonces decimos que tu integración emocional la has cerrado o finalizado. Ya les hablaré de qué pasa cuando interrumpes una integración emocional o qué es lo que sucede. Ya entraremos en toda esa parte, ¿vale? Recuerden que apenas estamos empezando con la técnica en sí. ¿Vale? Pero estos son los 3 pasos: preparación, la integración y el cierre. Tremendamente importante. Y tenemos el comodín de estoy consciente de que estoy consciente, no creo en el drama, que lo usamos en cualquier momento que sea necesario. ¿Bien? Muy bien. Ahora, volviendo de nuevo a el tema de el miedo. Les voy a explicar de nuevo otro pequeño aspecto del miedo ya para finalizar, porque está relacionado con las tareas que vamos a realizar. Les comparto la pantalla. Bien. De nuevo. Yo, subido de peso. El miedo. Como les he dicho, el miedo siempre es a lo desconocido. Entonces, según integramos esto, empezamos a irlo disolviendo y se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Sin embargo, debido a que el miedo siempre es a lo desconocido, debido a que siempre es a aquello que no sabemos, a esa puerta de la que les hablaba, hay una parte muy pequeña de nuestros miedos que va a permanecer ahí, que no se puede integrar ni disolver de ninguna manera, salvo cruzando la puerta, salvo viviendo la experiencia. Entonces, si tú tratas de superar tu miedo a través de exponerte directamente sin hacer integración emocional, te puede causar un shock, te puede causar un trauma. No, desde mi punto de vista, no es la mejor manera de hacerlo. Nosotros lo que hacemos es integrar el miedo, que pase de pánico a miedo y luego permanecer ahí sintiendo el miedo, integrando el miedo. Y cuando ya sentimos que ha disminuido un montón, que está bien chiquitito y que ahora tú te sientes que sigue estando chiquito, pero que lo puedes manejar, entonces llega el paso de cruzar esa puerta. ¿Qué quiero decir con cruzar esa puerta? Tomar una acción que te lleve a experimentar el miedo. Por ejemplo,
Si tienes claustrofobia, primero empiezas trabajando integrando el pánico y el miedo, tú solito en el salón de tu casa con las luces encendidas y todo. Y lo empiezas a integrar, a integrar, a integrar el tiempo que sea necesario. Y cuando sientes que ya no es pánico, que ya está mucho más chiquitito, lo siguiente que haces es cruzar una puerta y te expones a un lugar que sea un poquito más pequeño, donde tú sabes que te vas a sentir incómodo e incómoda, y permaneces ahí e integras ese miedo. Y cuando ya te sientes cómoda en ese espacio, en otro momento, no en ese momento, buscas un espacio un poco más pequeño y haces ahí la integración. ¿Lo ven? No le estoy diciendo directamente enciérrate en un ascensor con la luz apagada, no. Estoy diciendo empieza un espacio un poco más pequeño y luego un espacio un poco más pequeño y luego un espacio un poco más pequeño y luego apagas la luz y luego entonces es como terminas de afrontar y de superar ese miedo definitivamente. ¿Sí? ¿Tienes miedo a las arañas? Lo integras y pones un documental en YouTube de arañas y te pones a mirarlo e integras el miedo que tienes. ¿Tienes miedo a hablar en público? Lo integras y una vez que lo has integrado, la mayoría de ello, te reúnes con un par de amigos que sean de tu confianza o utilizas una de las sesiones grupales que para eso están y entonces, ok, voy a afrontar uno de mis miedos, que es hablar en público. Y dices cualquier tontería delante de todo el mundo. Hola, mi nombre es Shivagan y me da miedo, vergüenza y me pongo nervioso al hablar en público. Y das ese pequeño paso. ¿Vale? Entonces, esta semana, cada uno de ustedes va a tratar de dar un paso, de romper la frontera con un pequeño miedo. Si tu miedo es siempre hablar con la persona que te gusta, no vas a llegar a decirle, hola, ¿quieres salir conmigo? A lo mejor eso es demasiado para ti, pero puedes acercarte y decirle, hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es tal, ¿cómo te llamas? Y empezar a afrontar esas puertas después de haberlo integrado. ¿Vale? Así que sean creativos, busquen la manera y traten de cruzar alguna de esas puertas, alguno de esos miedos. Y obviamente hay miedos que no vamos a poder cruzar y no los intenten cruzar, como por ejemplo el miedo a la muerte. ¿Okay? No te suicides para hacer el ejercicio. ¿Okay? Pues entonces no hay más clases. No, no, no. Tenemos que aceptar que hay miedos que simplemente tenemos que esperar a que la vida los traiga. Pero el resto podemos ir trabajando para afrontarlo. Si tienes miedo a ser traicionada, lo que haces es tratar de ver cómo te sientes si te traicionasen. No trates de espiar o de controlar a tu pareja, eso no es sano para la relación, eso no está bien. Pero sí puedes tratar de contemplar qué se sentiría, qué sucedería. ¿Vale? Y de nuevo, hay algunos miedos que simplemente hay que esperar a que la vida los traiga. Pero hay muchos otros que sí puedes empezar a afrontar, a cruzar esa puerta, a dar esos pasitos. ¿Vale? Bien. Cuando un miedo tenemos que esperarlo, como por ejemplo lo que están poniendo, el miedo a la muerte, el miedo a ser traicionada, el miedo a perder el dinero, obviamente no te quedes sin dinero para eso, ¿ok? Pero lo que sí puedes hacer es te sientas y te imaginas que ya estás viviendo esa situación, te sientas y te imaginas que estás arruinado, que estás embarazada, que te han engañado y traicionado y te lo imaginas. Y créanme, hacerlo de esta manera no lo estás manifestando, no creas lo que piensas. No es tan fácil como parece con la ley de la atracción y todas esas cosas. Ya les introduciré en ese aspecto, pero no lo vas a manifestar. Al contrario, vas a sanar el miedo que hay ahí.
¿vale? Así que en el pasado, cuando yo estaba haciendo este ejercicio, tenía miedo que mis seres queridos muriesen, así lo que hice fue sentarme a imaginar que me llamaban y me decían que mi papá había muerto. Y lo integré, que mi mamá había muerto, que mi hermana había muerto, que mis sobrinos habían muerto. Y lo que hice fue integrarlo. De manera que ahora lo que queda en mí es muy pequeñito. Y el día que algún ser querido mío muera, tendré que integrar una pequeña parte, pero el pánico, el miedo, todo esto ya se fue, está resuelto. Y simplemente cuando llegue el momento, si alguien muere antes que yo, afrontaré lo que haya que dar. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos en esas situaciones es imaginar que ya sucedió. El miedo a que a algún ser querido le pase algo es drama, no, es real. Se convierte en drama cuando no les dejas vivir por tu miedo, cuando estás todo el día controlando, cuando estás angustiado, entonces ya es drama. Pero a pesar de que sea drama, quita el drama, siéntate e intégralo, porque el miedo que sientes es totalmente real. ¿Vale? El día de hoy no les voy a explicar por qué no se manifiesta. No es ni siquiera parte del temario del curso, simplemente no funciona de esa manera. Si fuese tan sencillo manifestar a través de lo que pensamos, no estarían tomando este curso y ya tendrían todo solucionado. ¿Vale? Así que no funciona así. La ley de la atracción tiene un error fundamental que es lo que hace que en la inmensa mayoría de los casos no funcione. Afortunadamente. Afortunadamente, porque si no, imagínate que cualquier cosa que pensase se manifestase. ¿Vale? Entonces no voy a entrar en ese tema, pero simplemente no funciona así. Y uno, además, añado, cuando hacemos esto de imaginar o de visualizar que eso es lo que le tienes miedo ya está sucediendo, no es ni siquiera que estés pensando algo que no estés sintiendo. Ese miedo ya lo tienes. Ya está en ti el miedo de que le pase algo a tus hijos. Ya está en ti el miedo de que algo te suceda. No lo estás manifestando. Ese miedo ya lo tienes. Lo único que estás haciendo es por fin afrontarlo y liberarte de él. ¿Vale? Entonces, las tareas para esta semana. Vamos a hacer 5 minutos al día de integración emocional. Y vamos a alternar un día un miedo específico de la lista que hicieron la semana pasada. Vas a ver en cuáles de ellos hay miedo y un día vas a integrar un miedo específico de esa lista. Al día siguiente haces miedo en general, como lo hicimos ahora. Entonces, un día vas a hacer la integración del miedo como hicimos hoy en la mañana, específico. Al día siguiente vas a hacer miedo en general, de lo que quiera que venga. Al día siguiente, un miedo específico. Al día siguiente, miedo en general. ¿Vale? Sin diferencia de si son miedos de supervivencia, al final es miedo. Se hace, todos los miedos se trabajan exactamente igual. ¿Vale? Y lo hacemos y recuerden siempre acabar con las caras sonrientes. Si ustedes están acostumbrados a la integración y quieren o pueden permanecer más de 5 minutos, ¡hey! Fantástico. ¿Qué quieres hacer en lugar de una un día y otra otro, una en la mañana, una en la tarde? Fantástico. ¿Cuántas integraciones se pueden hacer al día? Depende de tu fuerza de voluntad y de tu tiempo y de tu dedicación. Cuando yo conocí esta técnica, estaba deprimido y hacía 1 hora y media al día. Y por eso me quité toda la mierda de encima en muy poco tiempo. ¿Vale? Pero ustedes deciden cuánto tiempo lo van a realizar. Mi recomendación es empezamos por 5 minutos y poco a poco lo vamos a ir aumentando. Pero sé que al principio les cuesta concentrarse en la mecánica, entonces solamente 5 minutos. A esto le vamos a continuar con los 5 minutos de estoy consciente de que estoy consciente. ¿Vale? Da igual el orden, puedes hacer primero estoy consciente de que estoy consciente y luego la integración emocional o al revés, como más te guste. ¿Vale? Entonces, el estoy consciente de que estoy consciente vuelve a ser toda la semana, menos los miércoles, que es nuestro día de descanso, y 5 minutos de integración emocional alternando un día con otro.
¿vale? Esas son las tareas y luego la tarea práctica es trata de cruzar uno de esos miedos, de afrontar uno de esos miedos de alguna manera, ¿vale? Entonces, estos son los ejercicios que van a realizar ustedes, también lo que el equipo les va a guiar en las sesiones grupales y muchas de las preguntas se les van a ir respondiendo durante estas sesiones. Bien, respiren. José, entiendo lo que estás viviendo. No estás buscando un consejo, estás buscando una solución. La solución es siéntate a sentir el miedo que tienes de la operación. No hay nada que yo ni nadie podamos hacer para quitarte el miedo. Y no te voy a decir que todo va a estar bien, porque no lo sabemos. Y todas las operaciones conllevan un riesgo. Y no voy a tratar de mentirte y engañarte diciéndote que todo va a estar bien cuando no lo sé. Respira. Es precisamente ese tipo de engaños lo que hacen que no afrontes tu miedo. Entonces, lo que tienes que hacer es aceptar que vas a afrontar una operación difícil, que le tienes pánico. No busques una solución. Vuelve a ver esta clase. Siéntate a sentir el miedo y el pánico. Toma fuerza de voluntad y permanece sintiendo el miedo 15, 20 minutos al día de aquí al día de la operación y verás cómo lo vas a sobrellevar de una mejor manera. ¿Vale? Así que, ¿qué consejo te doy? Tienes viernes, sábado, domingo y lunes, tienes 4 días para sentarte conscientemente, dejar de dramatizar, dejar de victimizar, dejar de querer llamar la atención y afrontar el pánico que tienes sentándote y sintiéndolo conscientemente. Es la única salida y sé que estoy siendo duro contigo porque me has pedido un consejo y ese es mi consejo. Siéntate, intégralo, vuelve a ver esta clase. De aquí al lunes, toma todas las sesiones grupales que puedas con el equipo y en ellas entras como oyente y no hables. Solamente hablas en tu sesión grupal, en las de oyentes no. Y lo único que haces es integrar miedo e integrar miedo. ¿Vale? Esa es la mejor manera para poder afrontar la operación que tienes la semana que viene. Ok. Gracias a todos por su paciencia. Respiren, relájense. ¿Lo ven? Este es uno de los típicos errores que hacemos. Hay alguien que lo está pasando mal, hay alguien que va a afrontar una situación difícil y empezamos a autoengañarnos y a tratar de ayudarle en ese apoyo, en esa mentira de todo va a estar bien. No lo sabes. Probablemente, pero no lo sabes. No voy a ayudarle a que se la crea. No. Lo que le voy a ayudar es que afronte el miedo. Esa es la solución.